Quedé gravemente herido y desfigurado al salvar a Ethan. Al despertar, me dijeron que mi hermana gemela había ocupado mi lugar como salvadora de Ethan. Mis padres me consolaron: Eva, la familia Zhou no querrá a un lisiado. Miré mi cuerpo envuelto en vendas y acepté su petición de enviarme al extranjero. Hoy me pusieron el tercer vendaje. Cuando pasó el efecto de la anestesia, el dolor me invadió como una oleada. La enfermera dijo que mi tolerancia al dolor era extraordinaria. Nunca grité durante los cambios de vendaje. No sabía que, comparado con el dolor del cuerpo, el vacío en mi corazón era lo que realmente me asfixiaba. Cuando mis padres entraron en la habitación del hospital, intentaba pelar una naranja con las manos temblorosas. Mamá jadeó y agarró la naranja. La nueva manicura francesa le había dejado marcas en forma de medialuna en la cáscara. Eva, hay algo que tenemos que hablar contigo. Padre se frotó las manos, su traje aún conservaba el frío del exterior. Mi madre me dio un gajo de naranja en la boca. Giré la cara, el movimiento tensó la piel recién injertada en mi cuello, el dolor me oscureció la vista. Ethan está despierto, pero... Mi padre bajó la voz. Me miró la cara vendada. Cree que fue Elise quien lo salvó. El jugo de naranja se había solidificado en la punta del dedo de mi madre, formando una capa pegajosa. Mi madre habló rápido, la escena era demasiado caótica. Cuando sacaron a Ethan estaba aturdido. Antes de perder el conocimiento, la persona que vio fue Elise. Me quedé mirando el vaso de agua en la mesita de noche, su superficie reflejaba la tenue luz del techo como una luna a punto de apagarse. ¿Y qué? Mi voz sonaba como papel de lija raspando metal. De repente mi padre me tomó la mano, esta rara muestra de intimidad en 20 años me dejó paralizada. Eva, tu hermana participa en el concurso internacional de diseño el mes que viene, y la familia Zhou es la principal inversora. Su palma estaba cálida, y Ethan está bastante prendado de ella ahora mismo. Eva, deberías entenderlo, esto es importante para la carrera de Elise, para nuestra familia, todo es beneficioso. Mi madre respondió, pero tenía la mirada fija en la cicatriz que asomaba bajo mi vendaje. Y mi cara, añadí en voz baja. La sala se sumió en un silencio sepulcral. El zumbido eléctrico del monitor era como una sierra sin filo, cortando lentamente una fachada que llevaba años enmascarada. Mamá empezó a llorar de repente, las lágrimas le borraron el delineador de ojos. El médico dice que el daño en el nervio facial es irreversible. Ni con 10 cirugías más podrías recuperar tu rostro original. Me agarró de los hombros. ¿Crees que Ethan estaría dispuesto a enfrentarse a un rostro como el tuyo todos los días? Miré hacia la ventana, el cristal se desdibujó y reflejó una silueta de momia. El rostro que una vez fue hermoso se había convertido en un monstruo de película de terror. Sacó un folleto de su bolso. Eva, tu padre y yo hemos consultado. La medicina regenerativa en Lausana es de primera clase, piénsalo. Después de que se fueron, levanté lentamente la mano vendada. El borde del papel rozó la herida sin cicatrizar de mi palma, gotas de sangre se filtraron, dejando manchas rojas oscuras. Hace 3 meses, todavía era becaria en el departamento de banquetes del Hotel Four Seasons. Ese día se inauguraba la exposición personal del famoso arquitecto Ethan, y me asignaron ayudar en la cocina. Cuando sonó la alarma de incendios, todos corrieron hacia las salidas, pero yo corrí en dirección contraria, hacia la sala VIP, porque sabía que Ethan seguía dentro. Entre el humo asfixiante el hombre que brillaba en las portadas de las revistas yacía en el suelo, frágil como un niño. Le tapé la boca y la nariz con una toalla húmeda, y lo arrastré hacia la salida. Justo cuando estábamos a punto de llegar, una viga ardiente me impactó en el hombro derecho. Cuando recuperé la consciencia, estaba en la unidad de quemados del hospital especializado, con el 60% del cuerpo quemado, la escápula derecha fracturada y, lo peor de todo, quemaduras de 3er grado en la mejilla y el cuello derechos. El médico dijo que fue un milagro que sobreviviera. Pero el verdadero milagro ocurrió en las noticias. Después de que Ethan despertara, miró a la cámara y agradeció a su salvador. Mi hermana gemela, Elise, le sostenía la mano, con una sonrisa dulce que yo conocía muy bien. Gracias a mi prometida Elise, si no se hubiera arriesgado a precipitarse al fuego. La voz de Ethan llegó a través del televisor de la habitación del hospital, apuñalándome los tímpanos.
Miré fijamente ese rostro en la pantalla, idéntico al mío, solo que sin cicatrices. Elise llevaba un sencillo vestido beige, con su larga melena sobre los hombros, encarnando a la perfección la imagen de la prometida de un héroe. Y en ese momento, la verdadera salvadora yacía en una cama de otro hospital, con todo el cuerpo envuelto en vendajes como una momia. Cuando la enfermera vino a cambiar los vendajes, señalé el televisor y pregunté quiénes eran. El señor Ethan y su prometida. La enfermera me quitó la gasa de la cara y dijo, escuché que su prometida casi muere en el incendio intentando salvarlo. Qué conmovedor, ¿verdad? Cerré los ojos sintiendo el escozor del antiséptico filtrándose en mis heridas. Sí, muy conmovedor. Mi hermana Elise nunca vino a verme. Mis padres decían que estaba demasiado ocupada cuidando a Ethan, pero yo sabía la verdad, tenía miedo de enfrentarme. Aunque éramos gemelas, tomamos caminos diferentes desde pequeñas. Elise era hermosa y elegante, el orgullo de la familia, yo era callada y tímida, una presencia de la que la familia podía prescindir. Ella estudiaba diseño en una escuela de arte, mientras que yo estudiaba administración hotelera en una escuela vocacional. Lo único en común era que ambas nos gustaba Ethan en secreto. La primera vez que vi a Ethan fue en la sección de arquitectura del tercer piso de la biblioteca de la universidad. Llevaba un suéter negro de cuello alto con las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus brazos bien definidos. La luz del sol entraba oblicuamente por los ventanales, dorando las yemas de sus dedos al pasar las páginas. Ese libro era Hacia una arquitectura de Le Corbusier. Lo revisé incontables veces después, solo para encontrar las marcas de lápiz que había dejado en la tarjeta del prestatario. Me llevaba 3 años de ventaja, era una estrella en ascenso en el departamento de arquitectura. El año que entré a la universidad, acababa de ganar la medalla de oro del concurso nacional de diseño arquitectónico de la universidad. Su proyecto contenedor de luz se había convertido en un tablero de exhibición y se había instalado en el vestíbulo del edificio académico. Cada vez que pasaba fingía atarme el zapato, solo para poder echar otro vistazo a su foto de identificación en la esquina inferior derecha del tablero, con los labios apretados y la mirada tan fija que parecía estar mirando hacia un edificio sin construir en la distancia. Para acercarme a él hice 3 cosas. La primera, me matriculé en Historia de la Arquitectura, aunque mi especialidad es Administración hotelera. Todos los miércoles por la tarde llegaba media hora antes al aula y dejaba una botella de té oolong sin azúcar en el asiento donde él solía sentarse. Esto fue lo que descubrí después de observarlo durante 2 semanas. Una vez destapó una botella y arqueó una ceja, porque ese día había escrito a escondidas cuidado, calor en la botella, y de hecho sonrió al ver la letra. Lo segundo, unirse al club de modelismo, donde todos los viernes se quedaba despierto toda la noche para terminar las tareas. Fingí que me interesaban las maquetas arquitectónicas, pero al usar la pistola de silicona caliente me quemé el dedo a propósito para encontrarme con él en la enfermería cuando viniera a buscar gotas para los ojos. Mientras la enfermera me vendaba, se quedó a un lado, y conté las pestañas que le habían caído en la sudadera, 3 del ojo izquierdo y 2 del derecho. Lo tercero, al ocupar la lavandería, descubrí que siempre lavaba la ropa a las 10 de la noche los domingos. Así que, durante esa época, siempre aparecía en la lavandería, solo para encontrarme con él. El día de su graduación, me escondí en la última fila del auditorio. Llevaba su toga rodeado de la multitud y los gritos de celebración. Nuestro último encuentro fue cuando se dio la vuelta y la borla de su birrete me rozó el hombro. Y yo, de principio a fin, no lo felicité ni una sola vez. Pensé que la historia terminaba ahí. Hasta que estaba haciendo prácticas en un hotel y el sistema de recepción me mostró una reserva, Ethan, habitación 1207, llegada el 3 de diciembre. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado, sin presionarlo. Esta vez seguí sin hablar. El día del incendio, cuando entré a la sala VIP llena de humo, ya estaba inconsciente. Al sacarlo a rastras, su reloj se enganchó en el cordón de mi credencial. Eva, recepcionista en prácticas. Mi nombre estaba así de cerca para él por primera vez. Pero al final, seguía sin recordarme. Al igual que durante los 4 años de universidad, nunca entré realmente en su campo de visión. Mi teléfono vibró, era un mensaje de mi madre, Eva. La familia Zhou ha aportado una gran suma para el tratamiento y dijeron que te patrocinarán para estudiar en el extranjero.
Tu hermana se preocupa mucho por ti. Colgué el teléfono y me miré en el espejo de la habitación del hospital. La piel visible entre las vendas estaba grumosa y desigual, como cera derretida. Alguien como yo, ¿cómo podría pararme frente a Ethan y decirle, «¿Soy quien te salvó?» La noche antes de mi quinta cirugía, tuve un sueño. En él volví al fuego, pero esta vez no salvé a Ethan, simplemente me quedé allí, observando cómo las llamas lo consumían. Cuando desperté, la almohada estaba empapada de lágrimas. Al tercer día después de la cirugía, Elise por fin llegó. Llevaba un traje de Chanel, su maquillaje impecable, de pie junto a mi cama como si fuera de otro mundo. Eva. Le temblaba la voz y le parpadeaban los ojos. Le hice un gesto para que se sentara. Nos quedamos en silencio un buen rato hasta que de repente me agarró la mano. Lo siento. Solo estaba. Cuando despertó y me vio, pensó de inmediato. Que fuiste tú quien lo salvó, terminé por ella con calma. Y así seguiste adelante con el malentendido. Las lágrimas de Elise corrieron su delicado maquillaje de ojos. Te lo compensaré, la familia Zhou está dispuesta. ¿Darme dinero? ¿Enviarme al extranjero? Sonreí con amargura. ¿Así que puedes seguir siendo su esposa con la conciencia tranquila? Negó con la cabeza frenéticamente y sacó un montón de fotos de su bolso. Mira, esta es nuestra fiesta de compromiso, esta es la antigua residencia de la familia Zhou. Eva, esta vida nunca fue para ti. En las fotos, Ethan rodeó la cintura de Elise con el brazo, ambos brillaban con luz propia bajo el flash. Noté una pulsera de plata en la muñeca derecha de Elise, la misma pulsera que me regaló por mi 20º cumpleaños. Vete. Volteé la cara y no la miré. Dile a mamá y papá que acepto la oferta de estudiar en el extranjero. Elise se levantó como si se hubiera quitado un peso de encima y se detuvo en la puerta para mirar atrás. Eva, tus heridas. Ya sanarán, le dije al aire. Todos sanarán. Después de que se fuera, me obligué a levantarme de la cama y por primera vez, me miré bien en el espejo. El lado derecho de mi cara y cuello estaba cubierto de cicatrices rojas, como un mapa retorcido. Extendí la mano, que el espejo y de repente comprendí la decisión de Elise. ¿Quién iba a creer que semejante monstruo pudiera ser el salvador de Ethan? El día que me dieron de alta, me encargué sola del papeleo. Mis padres dijeron que querían venir a despedirme, pero me negué. Antes de embarcar, eché un último vistazo a las noticias sobre Ethan y Elise en mi teléfono. En la foto el brazalete de plata de Elise brillaba a la luz del sol. En el aeropuerto, llevaba una máscara y una gorra de béisbol, con aspecto de fugitivo huyendo de la culpa. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Ginebra, la sangre se filtraba entre mis vendajes. 12 horas al aire habían secado y agrietado la piel recién injertada. La azafata me preguntó preocupada si necesitaba una silla de ruedas. Negué con la cabeza y como una marioneta, me moví con la gente. Cuando el agente de aduanas hojeó mi cita del centro de quemados, su mirada se detuvo demasiado tiempo en mi mano vendada. ¿Turismo o tratamiento?, preguntó en francés. Abrí la boca y de repente descubrí que toda palabra en inglés había desaparecido. Al final simplemente señalé mecánicamente la palabra brûlures, quemaduras, en el historial médico. La fachada de cristal del vestíbulo del aeropuerto reflejaba mi silueta, encorvada, con el cuello encogido, todo mi cuerpo envuelto en un chándal gris, como un sudario en movimiento. La pantalla electrónica mostraba un lugar turístico suizo, chicas riendo bajo las montañas nevadas, con la piel suave como la leche fresca. El conductor enviado por el centro de quemados de Lausana era un anciano argelino taciturno. Cuando el coche pasó junto al lago Le Mans, dijo de repente, «Ya viene la primera nevada». Miré fijamente el agua gris plomiza y pensé en las publicaciones de Elise. Ella y Ethan esquiando en Hokkaido, la cadena de plata en su muñeca brillando en la nieve como una herida cegadora. ¿Es blanca la nieve?, pregunté en inglés. El anciano me miró por el retrovisor. En Lausana, la nieve se vuelve gris media hora después de tocar el suelo. No entendí sus palabras, así que no dije nada. 3 horas después, el coche se detuvo. Mi sala estaba en el último piso, desde la ventana podía ver toda la ciudad y las lejanas montañas nevadas. Cuando la enfermera me explicó torpemente las instalaciones en un inglés deficiente,
me quedé mirando el espejo de la mesita de noche, estaba boca abajo a propósito. La primera noche encontré el espejo de verdad en el baño. Quitar la gasa fue como despellejarse. Cuando cayó la última tira de algodón, la criatura del cristal me hizo gritar. No era un rostro humano, sino una masa rosada y remendada de carne con suturas. Se oyeron pasos fuera de la puerta, agarré el vaso de enjuague y rompí el espejo. Señorita Eva. La enfermera de turno entró corriendo y encontró fragmentos esparcidos por el suelo y a mí acurrucada en un rincón. El espejo se rompió, expliqué vacilante en francés, los fragmentos de vidrio me habían perforado las rodillas, pero no sentí nada. Al día siguiente el psiquiatra Dr. Philippe llegó con un traductor. Tenía el pelo rubio y los ojos azules, como si hubiera salido de un póster de viaje suizo. Describe la versión de ti mismo que ves, dijo a través de la tableta. Levanté la pantalla negra de la tableta, así. El Dr. Philippe frunció el ceño, pasó la tableta varias veces y apareció una imagen, este es nuestro objetivo. El rostro de la mujer en la imagen era delicado, pero sus ojos estaban hundidos como los de un maniquí de plástico. De repente me reí y el sonido sobresaltó al Dr. Philippe, que retrocedió medio paso. No. Señalé el cielo nublado por la ventana y dije, ese es mi objetivo, convertirme en nada. Convertirme en aire. Convertirme en un ser que ya no tiene que enfrentarse a un espejo. La noche antes de mi primer injerto de piel, había guardado analgésicos para 7 días. Justo cuando me ponía las pastillas en la palma de la mano, la puerta de la sala se abrió de repente. Supongo que necesita esto, dijo el hombre en un inglés fluido. Levanté la vista y vi a un médico con bata blanca, cuya placa decía Dr. Daniel. Tenía una jeringa. Anestesia local. Funciona mejor que la medicación oral. El Dr. Daniel tenía una mirada inquietante, demasiado aguda, como si pudiera ver a través de las vendas la herida supurante que había debajo. Encontró la pastilla que había escondido debajo de la almohada mientras inyectaba, pero no dijo nada. ¿De qué parte de China?, preguntó mientras trabajaba. Shanghái. Estudié medicina en Pekín. Ajustó el caudal de agua y continuó, la nieve suiza no es como la de Pekín, es más húmeda y más pesada. Me quedé mirando el bolígrafo que asomaba del bolsillo de su bata blanca, era un bolígrafo Giro antiguo, el mismo modelo que mi padre guardaba en su escritorio. ¿Por qué me salvaste?, pregunté de repente. La mano del Dr. Daniel se detuvo. Es mi trabajo. Señalé hacia la ventana, ¿por qué no me dejas saltar? Siguió la dirección de mi dedo y miró hacia afuera. 12 pisos más abajo estaba el jardín trasero del hospital, algunos pacientes en sillas de ruedas estaban sentados al sol. Porque la muerte es aburrida. Guardó la jeringa. Vivo al menos puede seguir comiendo helado y estofado. Esa respuesta absurda me dejó atónito. El Dr. Daniel se dirigió a la puerta y luego se dio la vuelta. Te operaré mañana, hizo una pausa y luego continuó, tu piel es muy especial, como el papel san, necesita a alguien que entienda de tinta y lavado para manipularla. Solo más tarde me enteré de que el Dr. Daniel era uno de los mejores microcirujanos de Europa, traído expresamente desde Zúrich para encargarse de mi caso. Lo que el Dr. Daniel llamaba papel san empezó a protestar al tercer día. Sentía como si me marcaran el lado donante de la espalda con un hierro candente, mientras que la piel recién injertada en el lado derecho de la cara parecía como si millones de hormigas la royeran. La enfermera dijo que era señal de sanación, pero sentí que era mi cuerpo castigando mi mera supervivencia. ¿Duele?, preguntó el Dr. Daniel durante sus rondas. Me quedé mirando las palabras grabadas en su bolígrafo, la benevolencia de un sanador, con las letras ya desteñidas. No, no lo hace. Levantó una ceja y, de repente, me tocó un trozo de piel expuesta del cuello con un hisopo. ¿Ahora? El dolor me hizo morderme la lengua. Me sangraba la comisura de la boca mientras el Dr. Daniel suspiraba. El dolor se mide en una escala del 1 al 12, señorita Eva. Su actuación se desmorona con un nivel de dolor 7. Desde ese día, me trajo un método diferente y extraño para aliviar el dolor cada día. Acupuntura el lunes, una melodía de Gucci el martes, y el miércoles incluso trajo una caja de tofu apestoso. Estimular el olfato puede aliviar el dolor, dijo con solemnidad, ignorando por completo las protestas de la enfermera.
Después de la 10ª operación, empecé a poder levantarme de la cama por ratos. El doctor Daniel me empujó a la terraza, el viento de febrero me azotaba las mejillas como una cuchilla de hielo. Mira a ese anciano del suéter rojo. Señaló a un paciente en el jardín haciendo rehabilitación. Tiene el 90% del cuerpo quemado y ahora puede comer solo. El tenedor tembloroso del anciano falló el plato una y otra vez, salpicando yogur por toda la mesa. Pero cuando por fin lo logró, todos en el centro de recuperación estallaron en aplausos. Aburrido, comenté. El doctor Daniel se rió, por eso digo que estar vivo es más interesante. Al pasar junto a un espejo de regreso a la sala, instintivamente aparté la mirada. ¿Lo sabías? El doctor Daniel se paró de repente frente al espejo y me tapó la vista. Sacó un bolígrafo y escribió 2 palabras en la palma de mi mano: el dolor es el cuerpo hablando, entiéndelo y podrás avanzar hacia la sanación. Me quedé mirando la tinta que corría por mi palma y recordé aquellas hojas de práctica de caligrafía en el estudio de mi padre. De pequeños, siempre trazaba los caracteres a escondidas hasta que Elise lo descubrió y me echó tinta en la cabeza. Dijo: cosa fea merece un carácter feo. Y mi madre sonrió mientras se secaba las manos. La pluma estilográfica del doctor Daniel apareció de repente ante mis ojos. ¿Quieres probar? Desplegó un talonario de recetas, mi mano temblorosa apenas podía sostener la pluma. El primer carácter para el dolor salió torcido como un gusano moribundo, pero al tercero, la memoria muscular despertó de repente, las clases de caligrafía que había tomado a escondidas a altas horas de la noche a pesar de las burlas de Elise. Escribes muy bien, dijo el doctor Daniel en voz baja, como si evaluara una obra de arte en lugar de la rehabilitación de un paciente. Esa noche tuve el primer sueño en un año que no involucraba un incendio. En mis sueños sigo el rastro de los Sioux Lantingi, con el aroma a tinta presente sin dolor. Con la llegada de la primavera, mis vendajes se reducen a una pequeña mancha en la mejilla derecha. El doctor Daniel empieza a llevarme a un pequeño café fuera del hospital. Entrenamiento social, dice con seriedad, pero siempre me pasa un croissant de chocolate doble por delante. Abril en Lausana fue inestable. Un día llovió y nos quedamos varados en una cafetería. El doctor Daniel preguntó de repente: ¿has pensado en qué harás después de recuperarte? Me quedé mirando las gotas de lluvia en el cristal. El viejo yo ya está muerto. Entonces conviértete en el nuevo tú. Sacó un bolígrafo y escribió Eva en una servilleta. En hebreo Eva significa vida. La lluvia paró y de repente la luz del sol atravesó las nubes, cayendo sobre la servilleta. El nombre tatuado, aún húmedo, brillaba como un oráculo. Desde ese día, se añadió un Eva a la hoja de registro de la clínica de rehabilitación. Empecé a trabajar con un logopeda para corregir la voz dañada por el humo denso y con un psicólogo para aprender a controlar mis expresiones. Mis nervios faciales estaban dañados y mi sonrisa se inclinaba hacia la izquierda. Así. El doctor Daniel se mostraba a menudo. Cuando sonreía, tenía un pequeño hoyuelo en la mejilla derecha que lo hacía parecer mucho más joven. Una tarde de principios de junio, me encontré con el anciano del suéter rojo en el jardín. Estaba pintando, las pinturas de su estuche de acuarela se derramaban como un arco iris derribado. ¿Quieres intentarlo? Me dio un pincel. Di unos trazos rígidos, y las líneas que dibujé hicieron que el anciano exclamara: ¿has estudiado esto? Negué con la cabeza, pero recordé las clases nocturnas de arte a las que me matriculé en secreto durante la escuela vocacional. En aquel entonces les mentí a mis padres, diciéndoles que era un curso de informática, hasta que Elise encontró mi cuaderno de dibujo. Cuando rompió el papel en pedazos, sonrió y dijo: eres tan malo dibujando que nunca serás como yo. Después de que el doctor Daniel descubrió que sabía dibujar, me trajo materiales de arte profesionales. El dolor necesita una salida. Señaló el dibujo en mi cuaderno: un edificio en llamas. ¿Podrías intentar dibujar otra cosa? Intenté dibujar las montañas nevadas que había fuera de la ventana, pero inconscientemente siempre añadía humo denso y llamas. Hasta que un día, el doctor Daniel colocó una rosa amarilla fresca detrás de mí. Dibuja esto. Las rosas se marchitaron rápidamente, pero mi pintura las conservó en plena floración. Desde ese día, el color empezó a aparecer en mi cuaderno de bocetos.
Las cortinas azules del centro de rehabilitación, el pelo rojo de la enfermera, la funda verde del bolígrafo que asomaba del bolsillo de la bata blanca del doctor Daniel. Antes de Navidad, el doctor Daniel me llevó a la orilla del lago Le Mans. Nos sentamos junto a la fuente a comer helado. Con el aire a 0 grados, mis labios se habían puesto morados por el frío, pero me negué a parar. Mira. El doctor Daniel señaló de repente el lago. Al ponerse el sol, toda la superficie del lago se tornó de un dorado brillante como metal fundido. Instintivamente me llevé la mano a la mejilla derecha, la cicatriz se había desvanecido a un rosa pálido, apenas visible al atardecer. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó el doctor Daniel en voz baja. No sabía si se refería al lago o a mí. Pero en ese momento algo cálido empezó a descongelarse en mis dedos entumecidos. El olor a desinfectante tenía un toque de cebollino con ajo. Me encontraba de pie ante la pequeña encimera de la cocina de la sala, mezclando mecánicamente el relleno de los dumplings. El entrechocar de la tabla de cortar y el cuchillo sonaba inusualmente áspero en la habitación vacía. La pantalla del teléfono se iluminó, el mensaje de voz de mi madre solo duró 15 segundos, Eva, seguimos sin poder ir este año. Las náuseas matutinas de Elisa son muy fuertes, así que tu padre y yo tenemos que quedarnos para llevarla a sus citas prenatales. Apagué el teléfono y seguí picando la carne picada en la tabla de cortar. Este era el 5º festival de primavera que pasaba en Suiza, y la 5ª vez que mis padres cancelaban su viaje por Ilis. El año pasado fue por la Semana de la Moda de Milán ese mes, el año anterior tuvo un resfriado y fiebre, el año anterior tuvo que prepararse para una exposición de diseño, y este año, porque estaba embarazada de gemelos. Cuando el doctor Daniel abrió la puerta, yo estaba echando la 5ª cucharada de sal en el relleno. Los puños de su bata blanca estaban remangados hasta los codos, dejando al descubierto el suéter rojo intenso que le había regalado. Fugas del supermercado chino. Su nariz se crispó ligeramente al posar la mirada en mis manos cubiertas de harina. Tu médico dijo que deberías evitar la comida picante. ¿El doctor Daniel haciendo rondas en Nochevieja? Me sequé la cara a propósito con una mano florida para disimular la humedad en la comisura de los ojos. Se acercó y me quitó el rodillo de las manos, sus movimientos eran tan practicados que parecían haberlos ensayado 1000 veces. Paciente Eva, dijo con rostro serio pero voz suave, la distensión de tu miembro superior aún no se ha curado. Nada de actividad extenuante. La masa se desparramó entre sus largos dedos, formando lentamente un círculo perfecto. La costura me recordó inexplicablemente mi infancia, cuando mi padre siempre sonreía y alababa los dumplings de Elisa, que parecían rebanadas doradas. Y todas esas creaciones mías torcidas y torpes, acababan en la basura sin hacer mucho ruido. ¿No volverán?, preguntó de repente el doctor Daniel. Con las yemas de los dedos espolvoreadas con harina, me dio 3 ligeros golpecitos en la frente, era nuestra señal secreta, estoy aquí. Me quedé mirando cómo las huellas se desvanecían en la masa. Está embarazada de gemelos. El rodillo se cayó de la encimera con un golpe sordo. ¿Sabías qué? Dejé caer los dumplings en el agua hirviendo con una voz tan suave que parecía que hablaba sola. Una vez estuve enamorada de un arquitecto. El doctor Daniel se puso visiblemente rígido, pero no se giró, solo escuchó en silencio. Saqué un dumpling reventado. Una vez hizo una exposición en el hotel donde hacía prácticas. Todas las mañanas pedía un café solo, sin azúcar. Yo solía dibujar a escondidas un pequeño sol bajo su posavasos, pero él nunca lo supo. La nieve afuera se hizo más densa, las gotas se condensaron en el cristal y se deslizaron lentamente. El doctor Daniel habló de repente ¿y entonces? Bueno. Lo salvé del incendio pero al despertar, confundió a la persona que lo salvó. El doctor Daniel se giró, el bolsillo de su bata blanca dejaba ver la mitad de un bolígrafo. El bolígrafo Hero que siempre usaba para registrar mi estado. Su mirada era compleja, como si conociera esta historia desde siempre y como si la oyera por primera vez. ¿Quieres probar? Le puse un dumpling entero en los labios. Prometo que esta vez no se reventó. Bajó la mirada y le dio un mordisco, de repente su teléfono vibró. Lo miró de reojo con una expresión ligeramente alterada. Ya habían llegado los resultados del análisis de sangre del profesor Obermann.
Afuera, el primer fuego artificial del año nuevo explotó, iluminando el pliegue de su entrecejo. Extendí la mano y tomé el teléfono. En la pantalla se destacaba una línea gruesa en alemán. Mielosupresión, secuelas de intoxicación por cianuro. Observé la densa terminología médica del informe y de repente me reí. El destino es verdaderamente irónico. Justo cuando por fin podía empezar de nuevo como Eva, me recordó cruelmente que su pasado nunca había terminado del todo. Cuando mis padres y Elise llegaron a Suiza, la nieve de los Alpes ya se estaba derritiendo. Mamá lloró en cuanto entró. Llevaba un abrigo de cachemira caro y un maquillaje impecable, pero las lágrimas habían borrado su delineador de ojos, dejándole marcas oscuras en la cara. Su padre estaba detrás de ella, sosteniendo una cesta de frutas. Y Elise, parada en la puerta con una barriga de 7 meses, el rostro pálido, rozando inconscientemente con los dedos la cadena de plata de su muñeca. Era el regalo que intercambiamos en mi 20º cumpleaños. Eva, dijo con la voz ronca y casi apagada. Me apoyé en la cama del hospital observándolos y de repente recordé algo de nuestra infancia. Cuando tenía 8 años, Elise y yo estábamos en una feria de templos cuando un traficante nos puso la mira. El traficante me agarró la mano. De repente Elise me señaló entre la multitud y gritó, «Es mi hermana. No te atrevas a llevártela». En ese entonces, sus ojos brillaban como estrellas. «Lo siento». Las lágrimas de Elise cayeron sobre la sábana del hospital. «Lo siento, Eva. Te robé la vida». Mi madre rompió a llorar, mientras mi padre se daba la vuelta y salía de la sala, como tantas otras veces, sin saber cómo afrontar una escena como esta. Miré la barriga redondeada de Elise y pregunté en voz baja, ¿el bebé está bien? Hizo una pausa, tomó mi mano y la colocó sobre su vientre. Un leve aleteo bajo mi palma, como el aleteo de una mariposa. En ese instante sentí paz de repente. Mi condición empeoró rápidamente. El doctor Daniel probó todos los tratamientos, pero mi médula ósea estaba como un páramo arrasado, incapaz de producir células sanas. Una noche tarde me desperté del dolor y lo encontré dormido, recostado en el borde de la cama. Tenía las gafas torcidas hacia un lado y aún aferraba mi historial médico, con una pluma estilográfica entre sus largos dedos. La tinta se había derramado, tiñendo de azul el puño de su manga. Le toqué ligeramente el pelo. Despertó sobresaltado con los ojos inyectados en sangre. ¿Te duele? ¿Quieres otra dosis de analgésico? Negué con la cabeza y de repente dije, doctor Daniel, lo siento. Se quedó paralizado. Perdón por impedir que pudiera curarme. Sus ojos se enrojecieron al instante, pero una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Idiota, los médicos odian oír a los pacientes disculparse. Miré las montañas nevadas y recordé la primera vez que lo vi, sosteniendo un historial médico, analizando mis heridas con calma, como una máquina sin emociones. Pero ahora, las lágrimas se le pegaban a las pestañas, como un niño equivocado. Doctor Daniel, dije en voz baja, si hay otra vida, seguro que lo conoceré pronto. Me tomó la mano y se la apretó contra la cara. Sus lágrimas ardían, como si derritieran toda la nieve de los últimos 5 años. La perspectiva de Ethan. Un humo espeso era como una mano invisible que me ahogaba. Caí de rodillas sobre la alfombra de la sala VIP, con la vista nublada. A mi alrededor se alzaba una cacofonía de gritos y el estruendo de estructuras derrumbándose, pero todo aquello parecía ya no tener nada que ver conmigo. Como arquitecto de renombre internacional, debería haber estado disfrutando de la gloria en mi importante exposición individual de diseño hoy, no esperando vergonzosamente la muerte. Mientras mi conciencia empezaba a nublarse, oí que la puerta se abría de golpe. Una figura borrosa irrumpió entre el denso humo y corrió hacia mí. Se quitó el abrigo con destreza, lo metió en una pecera cercana y rápidamente me lo tapó la boca y la nariz. La fresca humedad me trajo un breve instante de claridad. ¿Puedes soportarlo? Una voz de mujer, urgente pero firme. Quise responder, pero solo me salió una tos violenta. Sentí que tiraban de mi cuerpo hacia arriba, un brazo delgado pero fuerte me rodeó la cintura, medio arrastrándome, medio llevándome hacia la puerta. Agárrate, casi llegamos a la salida de emergencia.
Avanzamos a trompicones por el pasillo con oleadas de calor golpeándonos una tras otra. A pocos pasos de la salida de emergencia, se escuchó un terrible crujido desde arriba. Sentí que la persona encima de mí me empujaba hacia adelante, un dolor agudo acompañado de un colapso ensordecedor. Lo último que mi mente registró fue la figura golpeada por los escombros ardientes que caían y un grito ahogado de dolor. Entonces el mundo se oscureció. 3 meses después, abrí los ojos en la unidad de cuidados intensivos del hospital. La luz del sol se filtraba a través de las persianas sobre las sábanas blancas, haciéndome entrecerrar los ojos. Mi recuerdo aún persistía en aquel fuego aterrador, sentía la garganta como si aún la quemara el humo denso. ¿Estás despierto? Una suave voz femenina llegó desde junto a la cama. Giré la cabeza con dificultad y vi a una mujer con un vestido azul pálido que dejaba el libro en sus manos y me miraba con deleite. Tenía un rostro apacible y gentil, y ojos almendrados llenos de preocupación. Hazlo, Thorgrazné, sintiendo la garganta en carne viva. No te apresures a hablar. La mujer rápidamente sirvió un vaso de agua y me levantó la cabeza con cuidado. Llevas 3 meses en coma. Los médicos dicen que es un milagro que hayas despertado. Bebí el agua con avidez, sintiendo como la vida me devolvía la vida con cada gota. Después de dejar el vaso, me obligué a enfocar la vista y observé a esta mujer desconocida. ¿Quién eres? La mujer bajó la mirada ligeramente, sus largas pestañas proyectaban una sombra sobre su rostro. Soy Elise. Ese día en el hotel. Fui yo quien te sacó del fuego. Todo mi cuerpo temblaba. Recordaba vagamente esa figura precipitándose hacia las llamas, recordaba la firmeza con la que me aferré, pero los detalles ya se habían vuelto tan elusivos como un sueño. ¿Fuiste tú quien me salvó? Pregunté con dificultad. Y Lisa sintió levemente mientras sus dedos retorcían inconscientemente el dobladillo de su falda. De hecho, estaba en la boda de un amigo en el hotel. Cuando oí la alarma, ayudé a evacuar a la gente y te vi atrapado en la sala VIP. Justo entonces se abrió la puerta de la sala y entró una enfermera. Señorita Elise, es hora de tomarle la temperatura. Nos saludó con naturalidad y al ver que estaba despierto, abrió mucho los ojos sorprendida. El señor Ethan está despierto. Llamaré al médico enseguida. La enfermera se marchó a toda prisa, dejándonos solo a Elise y a mí. El nombre de la señorita Elise confirmó que esta mujer era mi salvadora, y la duda en mis ojos se desvaneció poco a poco. Recordé claramente que la primera letra de su etiqueta era E. Gracias, dije con sinceridad, extendiendo la mano para tomar la de Elise. Si no fuera por ti, quizá ya lo habría hecho. La mano de Elise tembló ligeramente en mi palma, pero no se apartó, solo murmuró, no hace falta que me agradezcas. Cualquiera en esa situación haría lo mismo. En ese momento simplemente agradecí estar viva. No noté el destello de complejidad en sus ojos, ni vi a Elise exhalar silenciosamente cuando los médicos y enfermeras inundaron la sala. El día que Elise y yo nos comprometimos, el sol brillaba. Llevaba un vestido color champán, un brazalete de jade, reliquia familiar de la familia Zhou, en la muñeca, y al sonreír, sus ojos se curvaban como medialunas. Intercambiamos anillos entre las bendiciones de amigos y familiares. Se apoyó en mi hombro y murmuró, Ethan, tengo una hermana menor que está enferma, muy grave. Nunca había visto a esta hermana. Elise dijo que era reclusiva por naturaleza, que desde pequeña no le gustaba ver gente, y que un accidente la desfiguró, por lo que había estado recibiendo tratamiento en el extranjero. Quiero ayudarla. La voz de Elise era muy suave, sus pestañas caídas ocultaban su mirada. Firmé un cheque y le pedí a Elise que se lo entregara. Espero que pueda empezar de nuevo. Elise me abrazó fuerte, apretándome como si temiera que desapareciera. Después de 3 años de noviazgo nos casamos. Elise es la esposa perfecta. Recuerda todas mis costumbres, media cucharada de azúcar en el café, camisas planchadas hasta dejarlas sin arrugas, una taza de agua tibia con miel en el estudio cuando me quedo despierto hasta tarde dibujando. Rara vez menciona a su hermana, solo de vez en cuando Elise mira por la ventana, absorta en sus pensamientos, mientras sus dedos rozan inconscientemente la cadena de plata de su muñeca. ¿En qué estás pensando?, pregunté. Ella negó con la cabeza y me sonrió, no es nada.
Pero a veces su sonrisa parecía forzada, apenas contenida. Después de que Elise se embarazó, las pesadillas se volvieron más frecuentes. Se despertaba en mitad de la noche temblando, con lágrimas cayendo en silencio. Lo siento. Lo siento. Se acurrucó en mis brazos como una niña que hubiera hecho algo malo. Le acaricié la espalda con suavidad y le pregunté con dulzura, ¿con qué soñaste? Negó con la cabeza, negándose a responder. No fue hasta su primer cumpleaños que finalmente se derrumbó. Esa noche Elise había bebido mucho. Me abrazó, sus lágrimas empapando mi camisa. Ethan, soy un fraude. Su voz se quebró por completo. Quien te salvó no fui yo. Me quedé paralizado. Ella es Eva, mi hermana gemela. Sus uñas se clavaron en mi brazo. Se arruinó la cara para salvarte y yo. Le robé la felicidad. Mi mente se quedó en blanco. El recuerdo del incendio era como una vieja herida abierta, entre el humo denso, alguien me arrastraba hacia afuera. Mi visión se nubló, solo recuerdo la placa con el nombre y una E. En la muñeca de esa persona, parecía haber una cadena de plata. Elise cayó de rodillas, llorando hasta casi no poder respirar. Te amaba, siempre te amó desde la universidad. ¿Universidad? De repente recordé que siempre había una chica en la biblioteca sentada en un rincón, hojeando tranquilamente revistas de arquitectura. De vez en cuando, dejaba una botella de teolón sin azúcar en el asiento que yo solía ocupar. En los días de lluvia, aparecía un paraguas justo cuando se me olvidaba el mío. Ni siquiera recordaba su cara. Al día siguiente fui al Hotel Mingzu Gran. Al tercer día, la recepcionista me miró con sorpresa. Señor Ethan. ¿Cómo es posible? El incendio de hace 5 años, mi voz se tensó. En ese entonces, había una becaria llamada Eva, ¿verdad? Su expresión cambió, dudó un momento antes de asentir. Sí, pero se fue hace mucho tiempo. ¿A dónde fue después? La recepcionista negó con la cabeza. No estoy segura. Me enteré de que estaba muy enferma y se fue a Suiza. Me quedé paralizada, con el corazón encogido como si una mano invisible me lo hubiera agarrado. Lo que Elise decía era totalmente cierto. Y ni siquiera tuve la oportunidad de agradecerle a quien realmente me salvó. Después de ese día, se abrió una brecha invisible entre Elise y yo. Ella se quedó callada, a menudo con la mirada perdida en el rostro del niño. En cuanto a mí, empecé a soñar. En mis sueños, a través del denso humo, alguien me agarró la mano con fuerza y me sacó a rastras. No pude distinguir su rostro. Resultó que alguien más me había robado la felicidad de mi vida. Desde la perspectiva de Elise. Eva y yo nos parecíamos exactamente, pero nunca nos parecíamos. Ella era tan silenciosa como una hoja de papel en un rincón de la biblioteca, mientras que yo nací para ser un cuadro bajo los focos. Mis padres decían, Elise es una perla, Eva es un grano de arena. Pero sabía que Eva tenía un cielo estrellado oculto en sus ojos, nadie estaba dispuesto a levantar la vista. En la universidad encontré el cuaderno de dibujo que escondía bajo la almohada, era todo de Ethan. Su perfil mientras tomaba café, el pliegue entre sus cejas al fruncir el ceño, el segundo botón de su camisa al subir al podio. Dibujó con tanta meticulosidad que incluso la sombra de sus pestañas quedó plasmada sin el menor error. ¿Te gusta?, pregunté. Cerró el cuaderno de golpe con los lóbulos de las orejas enrojecidos. No. Me reí. Alguien como Ethan, ¿cómo iba a notar un solo grano de arena? En medio del incendio, Eva estaba cubierta de sangre, arrastrando a Ethan mientras salía a rastras. Me quedé en la entrada del pasillo de seguridad, con las piernas temblando. Llegó una ambulancia a toda velocidad y los médicos subieron a Ethan a una camilla. Cuando Ethan despertó, su mirada al mirarme me hizo pensar que estaba viendo un ángel. Me apretaba la mano, y en ese momento debí haber dicho, no fui yo, Eva te salvó. Pero no me salieron las palabras. 3 días antes, la empresa de mi padre había sufrido un colapso de liquidez, y las llamadas de cobro del banco habían colapsado el teléfono fijo de casa. Porque Eva tenía quemaduras del 60% en todo el cuerpo, y el médico dijo que el tratamiento posterior costaría al menos 5 millones. Como mamá me agarraba la muñeca,
clavándose las uñas en la carne, la familia Zhou puede salvarnos, tienes que hacerle creer a Ethan que fuiste tú quien lo salvó. Así que cuando el reportero me puso el micrófono en la cara y me preguntó, ¿puedo preguntar cómo rescataste valientemente al señor Ethan? Me giré hacia la cámara y puse la sonrisa perfecta, característica de Elise. En la entrevista Ethan dijo, Elise es la mujer que me salvó la vida. Me compró un brazalete de zafiro, me llevó a esquiar a Suiza y me colmó de tesoros. Cada vez que me besaba, pensaba en la cara de Eva vendada. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada. Sonreí y negué con la cabeza, pero mis uñas se clavaron en la palma. Transferí dinero en secreto a la cuenta del hospital de Eva, marcándolo como honorarios por tratamiento de rehabilitación. En el 6º mes de mi embarazo, recibí un correo electrónico de un hospital en Suiza. El estado de la señora Eva se está deteriorando. Por favor, familiares, acudan al hospital lo antes posible. Me quedé mirando la pantalla, temblando por completo. Imposible. La cirugía plástica de Eva había sido todo un éxito. El mes pasado incluso envió una postal, cuyo reverso mostraba las laderas nevadas de los Alpes. Pero cuando llegué a Suiza, Eva, en la habitación del hospital, estaba tan delgada que había perdido su forma. Su nuevo rostro era hermoso, pero los huesos bajo la piel parecían a punto de perforarse. Hermana mayor. Ella me sonrió. No te culpo. Me arrodillé junto a su cama y lloré como una loca. Cuando nacieron las hijas, exclamó la enfermera, la hermana menor tiene un lunar vermellón detrás de la oreja. Era la marca de nacimiento de Eva. Miré fijamente a la bebé y de repente recordé lo que me dijo la adivina de niña. Las gemelas son deudas de una vida pasada que deben pagarse en esta. Ethan abrazó a las niñas, besándolas una y otra vez, mientras yo permanecía despierta noche tras noche. Cada vez que la hijita lloraba, casi oía la voz de Eva, hermana, me duele mucho. El día del banquete del primer cumpleaños de la niña, bebí mucho. Le dije a Ethan la verdad que llevaba 5 años esperando. Fue Eva quien te salvó. Ella te amaba. El rostro de Ethan palideció con destreza. Claro que no lo recordaba. ¿Cómo iba a recordar el pequeño número de estudiante al final de la tarjeta de la biblioteca? Después de ese día, Ethan durmió en el estudio. Las hijas lloraron y llamaron a papá, y yo solo pude abrazarlas, diciéndoles lo siento una y otra vez. Anoche soñé con Eva. Estaba de pie en la nieve, diciéndome adiós con la mano. Al despertar, me encontré en la habitación de mi bebé, con mi hija recién nacida en brazos, y las lágrimas empapaban su manta. Detrás de su oreja, ese lunar vermellón brillaba con un rojo impactante. Así que la felicidad robada debe, al final, ser devuelta.